Los acontecimientos de esta semana están impulsando a XRP hacia un nuevo precio. ¿Quieres saber cuál creo yo que va a ser ese precio? Vamos a analizar hoy lo que está sucediendo con la guerra comercial luego del anuncio de Trump de que es el gran momento para comprar. Luego pasaremos a ver la liquidez que podría inundar los mercados. Y por último pasamos a ver la utilidad de XRP para encontrarnos con una proyección de precios al cierre de este video. Quédense conmigo hasta el final y si no están suscritos, háganlo para no perderse ni uno de mis videos. Vale mucho la pena estar suscrito. La semana ha estado repleta de noticias y especulaciones sobre el futuro del comercio internacional. Ahora, más que nunca, entendemos la importancia de las criptomonedas en un mundo lleno de obstáculos y complejidades comerciales. Está claro que las relaciones entre países impulsan nuestro mundo. Por lo tanto, los pagos transfronterizos eficientes son fundamentales. Un sistema financiero ineficiente y desconectado obstaculiza los negocios a nivel internacional, como intentar correr una carrera de Fórmula 1 en un triciclo. La guerra comercial ha dejado al descubierto la fragilidad del sistema global, por lo que resulta crucial contar con las herramientas descentralizadas que garanticen una mayor libertad financiera. En un mundo dividido, los bancos pueden presentar obstáculos. Por eso, las cripto pueden ser la solución para un mundo que demanda transacciones rápidas, eficientes y sencillas. Tras tantos ires y venires, quedó al descubierto el plan milimétrico y estratégico que han elaborado Trump y su secretario Scott Bessent para reafirmar la posición del dólar como moneda líder mundial. Lograron algo que nadie creyó posible y nos recordaron que el mercado estadounidense es el destino preferido para los productos de todo el mundo. Y por esto, más de 70 países están buscando negociar acuerdos comerciales para reducir los aranceles recíprocos que se implementaron y luego suspendieron esta semana por 90 días. Al final de la semana, el enfoque se cambió de los aranceles sobre automóviles y acero a una negociación de aranceles recíprocos adicionales. Los que no saben qué hacer son los chinos, que en ese momento se encuentran entre la espada y la pared. Sacaron pecho, subieron las tarifas al mismo paso que los americanos, pero han quedado en una muy mala posición. Al final todo esto es una estrategia que iba encaminada a doblegar a la China y ahora Trump dijo quedar a la espera de una llamada de los chinos para sentarse a negociar, mientras que dio excepciones a los aranceles de computadoras, teléfonos inteligentes y equipos para la producción de chips. Si el presidente Xi no lo llama, tendrá que vivir con aranceles de 145%. No creo que una economía aguante. Tendrá que agachar la cabeza para ayudar a su pueblo al final. Aunque la China tiene mucho dinero, su situación económica no es favorable desde la crisis inmobiliaria de Evergrande. Ellos habían planeado transformarse a ser un productor mundial de productos normales, a ser un fabricante de artículos de alta calidad, de lujo, pero los aumentos de precios recientes probablemente disuadirán a los compradores de todo tipo de productos realmente. La preocupación generada por la guerra en el seno del Banco Central Americano, la Reserva Federal y entre los analistas ha llevado a pronosticar un cambio en la política monetaria. Se prevén al menos 4 recortes de tasas durante el 2025, cuando antes solamente se pensaba en 2 o si acaso 3, según la página de FedWatch. Estas proyecciones se han modificado tras conocer la inflación de marzo, que se situó en un 2.4%, sorprendiendo a todos a la baja. Tasas más bajas harán que pedir prestado sea mucho más fácil y más económico. Adicionalmente, el Financial Times publicó este artículo donde menciona la opinión de Susan Collins, presidente de la Fed de Boston, donde explica que están completamente preparados para utilizar cualquier tipo de herramientas para estabilizar los mercados. Sin embargo, considera que los mercados en ese momento están operando bien y que no hay preocupación por la liquidez mundial. Están preparados para actuar inmediatamente si es necesario. Sin embargo, se ve cómo las máquinas de dinero alrededor del mundo han empezado a imprimir, con el M2 llevándonos a nuevos máximos. Si cogemos los 21 bancos centrales más importantes del mundo, podemos ver que hemos sobrepasado los 108 trillones de dólares impresos. Pero los efectos del repunte de la cantidad de dinero disponible en el mundo solo se verán entre 10 y 14 semanas a partir de este movimiento. Muchos analistas han explicado en varios videos que estos flujos llegan a las personas luego de 2 meses y medio al menos. El ejemplo claro de esta situación fue cuando el 30 de septiembre del 2024 el M2 alcanzó su máximo y 2 meses y medio después Bitcoin subió a los 105.000 y luego
a los 109.000 un mes después. Acá se ve el impulso que da ese M2 y esa cantidad de dinero a las criptomonedas y especialmente a Bitcoin. Déjenme decirles, acá es donde se abre la puerta a un lanzamiento de los precios de las criptomonedas. Según esta gráfica, a mediados de enero se prendieron las impresoras nuevamente y no han parado, van como locas. Así que se debe sentir una inyección de dinero a partir de este mes. Sumado a un mayor nivel de liquidez, empezamos a ver una reducción de tasas de fondeo, o sea, todo es positivo. Si Bitcoin sube, la seguirán las altcoins como XRP, XLM y Solana y todas las demás. XRP se está posicionando aún mejor luego del fin del juicio contra la SEC con la aparición esta semana de Brad Garlinghouse en una de las cadenas más importantes de los Estados Unidos. En entrevista esta semana, Brad Garlinghouse en Fox Business, en el programa de Claman Countdown, habló de lo que viene por delante para Ripple y para XRP y dejó claro que no hubiera hecho una inversión tan importante en Hidden Road un año atrás, cuando el régimen de terror de Gary Gensler tenía amarrado de manos y pies al universo cripto. El juicio terminó con el equipo de la SEC conciliando con Ripple y aceptando una multa menor de $50 millones, retirando a la vez la apelación en el juicio. El CEO de Ripple sugirió que esto demuestra que el expresidente de la SEC, Gary Gensler, estaba en el lado equivocado de la ley. El cambio de perspectiva al interior de la SEC demuestra que Trump está cumpliendo con sus promesas de campaña de volver a América la capital cripto. Garlinghouse elogió también el enfoque pro-cripto de la administración Trump, mencionando a David Sacks, Scott Bessent y Paul Atkins como líderes en todo este esfuerzo. La entrevista tuvo toda clase de mensajes bullish, como este, donde consideró que el mercado aún subestima el impacto del cambio de postura regulatoria de Estados Unidos de hostilidad a camaradería hacia las criptomonedas. Espera que veamos a Bitcoin alrededor de los $175.000. Eso lo dijo después de que le preguntaron si creía que llegaba a los 250.000. Fue un poquito más conservador. Por otro lado, se conoció esta semana que la SEC y Ripple presentaron un recurso conjunto donde las partes han llegado a un acuerdo conciliatorio a la espera del voto final de los comisionados de la SEC. Así concluye finalmente un caso histórico del mundo cripto. Al mismo tiempo concluye la ley DeFi por parte de la agencia de impuestos americana IRS que obligaba a los proyectos DeFi a actuar como brokers, reportando más de lo que realmente deberían haber hecho. Trump firma así su primera ley de activos digitales. Antes de seguir, les quiero dar un pequeño mensaje personal. Miren lo que les tengo. Bueno, les tengo una super noticia. Mi señora cumplió la promesa de darme un premio y sobre todo este premio que les voy a mostrar es más que cualquiera de esas placas de oro, de platino, de todo eso. Es un regalo que dice lo siguiente. Dice, presented to Crypto Bernie for posting 11.000 suscriptores. Entonces, como verán, estoy feliz, me voy a comer este ponqué enterito con toda la familia y espero que ustedes también lo celebren conmigo. Vamos a seguir con el video. Gracias. Sí, estoy feliz. Sentir el apoyo de la familia es todo. Por eso, les pido que no solo me regalen un like y se suscriban al canal, sino que también le dejen un mensaje muy especial a Carolina y a mis hijos. Gracias, Caro, por todo. Pensando en todo lo que se está creando con XRP, me encontré con un documento clave sobre la tokenización de activos en el blockchain. En el informe de Ripple y la consultora BCG, empiezan indicando que el cambio a una economía tokenizada está convirtiendo los activos financieros de instrumentos estáticos a software dinámico. La tokenización es una superposición digital aún añadido al sistema financiero mundial. Es un rediseño de la infraestructura de la que las instituciones financieras han dependido durante años. La promesa es que un sistema financiero programable, interoperable, siempre activo, instantáneo y ampliamente asequible. Miren esto, el valor total de activos tokenizados alcanzaría 6 billones este año y se espera que llegue a 19 billones para el 2033, con un crecimiento anual compuesto del 53%. Este crecimiento es impulsado por avances regulatorios, innovaciones tecnológicas, adopción institucional y demanda de inversores. Las instituciones financieras más importantes del mundo ya no consideran la tokenización como un experimento, sino como un desarrollo estratégico y evolutivo. Pregúntenle a BlackRock, a Hondo y Franklin Templeton lo que significa para su balance ese estilo de negocio. Pregúntenle también a los demás actores financieros de primer nivel qué están haciendo para incorporar ese desarrollo en su propio negocio. El que se quede por fuera de la tokenización pierde un recurso que en unos años será el que lidere la partida. Y cabe anotar que Hondo hoy en día mueve una parte muy importante de su negocio sobre el XRP Ledger
Y ese es uno de los pilares esenciales de Ripple, la tokenización. Todo esto nos demuestra que esa frase de Donald Trump de que es el momento de comprar no es descabellada. Cuando los traders se despelucan al ver la volatilidad, los hábiles inversores están recogiendo y acumulando XRP. Los recogieron en $64, en $77, en $80, en $90 y van a hacer agua a la boca cuando sobrepase los $5. Muchos aprovecharon la ventaja que les da operar con Bitfinex, que es una plataforma muy ágil y veloz, sobre todo con el gigantesco descuento del 25% sobre comisiones que les tengo a mi comunidad en el link de la descripción. Con Bitcoin a este nivel de los $84.000 y expectativas de llegar a los $175.000 y sumando todos los desarrollos sobre la XRP Ledger, es muy probable que veamos a XRP también rondar los $8. ¿Cuál es su proyección para el precio de XRP y de Bitcoin? Déjamelo en los comentarios. Por ahora vale la pena leer los tweets de Don, quien menciona que XRP no puede perder ese precio de los $2 porque nos llevaría a un rango inferior. De aquí esperamos recuperar los $2.20 para luego saltar a $2.50 y de ahí al cielo y la luna. Recuerden que estamos alrededor de los $2.14 en este momento y podemos ganar muchísimo más. Ese $2.17 es otro punto muy importante que hay que romper. Entonces, se alinean los planetas para este movimiento al alza. Sí, señores, ¿no están ilusionados con todo esto? Yo sí, no les puedo mentir. Debido a la incertidumbre de los últimos días, me sentí preocupado y busqué a alguien que pudiera brindarme un análisis objetivo de la situación. No fue fácil, pero encontré a una persona muy habilidosa y preparada que se dedica a ayudar a otros en el complejo mundo de las inversiones. Belsan Al-Jarrah me concedió una entrevista especial y a pesar de que la conversación se llevó a cabo en inglés, me proporcionó información valiosa para comprender el valor de XRP. Los invito a que se tomen un café y vean con cuidado la entrevista que hice la semana pasada en mi canal con ese analista que es top. Él presenta argumentos sólidos sobre la utilidad de XRP a largo plazo. Perderse esta entrevista sería un completo error. Les dejo el link para que lo aprovechen. Nos vemos en la próxima. Un abrazo muy fuerte. Chao.